Bueno, sí es posible. Lo que pasa es que tendríamos que discutir largamente el significado del término humanismo. ¿Por qué? Porque existe un humanismo cristiano, existe un humanismo marxista, existe un humanismo ateo, etc. Entonces, como dice Foucault, esta palabra humanismo está como bastardeada. Ya no sabemos ni siquiera qué significa. Entonces habría que, no sé si cambiarla o resignificarla y desde ese punto, ¿no es cierto?, partir. Yo creo que cuando vos hablas de humanismo te referís a valores fundamentales como son los valores de verdad, de justicia, de solidaridad, ¿sí?, que son básicos y fundamentales para el humanismo. Sí, es posible, es posible. Y también incorporar otro elemento que en alguna medida este tema de la posmodernidad lo ha como denostado, que es el tema de la razón. Es decir, la razón tiene que volver a ocupar un lugar junto con los valores fundamental para que haya como una especie de renacimiento, una especie de revalorización de este tema que es el humanismo. ¿Qué entendemos por posmodernidad? Ese es un tema bueno que usó Fukuyama diciendo que eso, que ya el modernismo había terminado, que la historia tenía su fin, que la humanidad no podía seguir progresando, cosa que nosotros ponemos en tela de juicio los educadores, ¿sí? Desde un pensamiento pedagógico crítico, pensamos que no, que la historia puede seguir progresando, tenemos que ver el pasado, cuáles son los errores que hemos cometido en relación con la racionalidad, ¿sí? Y bueno, renovarla y ver un futuro promisorio, un futuro, digamos, probablemente utópico. Pero eso es la utopía, es decir, es un tránsito hacia aquello que probablemente no podamos lograr nunca. Pero eso es el tránsito, ¿sí?, hacia, no diría la perfección, sino hacia una humanidad que contenga estos valores, que sea más solidaria, más igualitaria, más equitativa, más humana.
¿sí? Bueno, en primer lugar yo considero desde el punto de vista educativo, pedagógico, que no es lo mismo la educación que la pedagogía, porque la pedagogía en definitiva es una reflexión sobre la educación, a lo largo de la historia es una teoría de la educación. Considero que la inteligencia artificial es una herramienta y que tiene que estar al servicio de valores, ¿sí? Es una herramienta para avanzar en el conocimiento y para, bueno, poder mejorar la situación de la sociedad, la situación del mundo actual que está padeciendo, digamos, una pobreza tremenda, carencias terribles en relación con muchos problemas como el de la educación, entre otros, como el de la salud, entre otros, problemas como el de los conflictos bélicos. La singularidad existió y existirá siempre. Mejor dicho, está marcada más en este siglo XXI que en otras épocas. Y significa que el hombre toma mayor autoconciencia de su individualidad, en definitiva. Porque el pensamiento antiguo era un pensamiento solidario, digamos, un pensamiento que abarcaba grupos humanos que pensaban como casi lo mismo o lo mismo, ¿sí? Ahora el hombre es como que se ha aislado, ¿sí? Bien, yo creo que en ese sentido hay que desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? Hay que desarrollar lo que se llama la pedagogía crítica para poder discernir, ¿sí? Y poder poner estos valores que hemos nombrado por sobre todo lo demás, incluso por sobre el conocimiento, ¿sí? El conocimiento tiene que estar al servicio del ser humano y al servicio de los valores humanos, los que hemos nombrado, ¿sí? Solidaridad, verdad, solidaridad, justicia social, bueno, todo lo que está referido a la promoción del ser humano equitativamente, que no quiere decir igualitariamente, ¿sí? Esa es una cosa fundamental. No somos todos iguales, vos hablaste de esto de la subjetividad, individualidad, bueno, cada uno en su tramo, pero sí tiene que haber como un nivel, digamos, básico a los que todos los seres humanos, varones y mujeres, tienen que acceder, sí o sí. Esa es una obligación que tenemos como seres humanos y como seres que habitan este mundo. No es posible que etnias enteras mueran de hambre o amenazadas por otros en África cuando exista una riqueza que no se puede creer en otros países poderosos, ¿sí? Donde no tiene sentido que tengan tanto y los otros mueran por no tener nada. Esa es una pregunta difícil, porque como que el conocimiento avanza tan rápidamente, entonces es muy difícil saber qué enseñar. Pero el qué enseñar o enseñar implica contenidos e implica también el modo en que esos contenidos deben ser abordados. Es lo que en didáctica se llama estructura sintáctica y estructura sustantiva. Entonces, hay que enseñar contenidos, cosa que, por ejemplo, el Montserrat enfatiza, lo cual es muy importante, ¿sí? Los contenidos. Pero esos contenidos tienen que ser actualizados. Pero hay que enseñar el cómo del qué. ¿Qué es esto? Es decir, hay que enseñar cómo se logran esos contenidos. Si yo enseño física, no puedo enseñar
simplemente leyes, axiomas, teoremas, etc. Tengo que enseñar cómo la física a través del método experimental ha logrado esos conocimientos. Si yo enseño historia, no tengo que enseñar hechos fácticos, tengo que enseñar cómo se han construido, cómo se construyen los hechos fácticos en función de los cuales el estudiante pueda hacerlo. Esto permite que cuando venga el nuevo conocimiento yo pueda también producir nuevos conocimientos, o estar preparado o por lo menos distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Bueno, hay una cosa que nosotros los docentes tenemos que entender, porque hay muchos docentes que son profesionales y hay muchos que solamente son docentes, ¿sí? Es decir, estudian la carrera de docente y son profesores. Pero para ser profesor uno tiene que saber el 51% bien del objeto de conocimiento que está enseñando, que implica, como ya lo dijimos antes, el qué y qué metodología se usa para esa disciplina o para ese saber o para esa ciencia por enseñar. Si cómo esa disciplina enseño, logro esos conocimientos, en primer lugar, el 51%. Y el 49% tiene que saber de pedagogía, de didáctica, de aprendizaje, de enseñanza, depende del puesto, de organización escolar, que no es lo mismo que organización empresarial, que no es lo mismo que organización gremial, que no es lo mismo que la organización de una fábrica, porque la escuela tiene su particularidad, tiene de todo esto y además tiene una identidad propia. Es decir, el conocimiento de la propia disciplina que se enseña, el conocimiento del sujeto de aprendizaje, las maneras de enseñar, es decir, hay muchas ventajas, un acceso muy rápido al conocimiento, a una variedad amplia, a los fundamentos de ese conocimiento, es decir, que no sean conocimientos falsos o inventados, incluso en materia social y política, ¿sí?, que es en lo que más abunda. También en otros ámbitos hay conocimientos que vos buscas el fundamento y no lo encontrás. Entonces eso, es decir, esa capacidad de indagar, de discernir, esa capacidad de distinguir lo que es verdadero hoy, porque mañana puede pasar a ser relativo y no verdadero, porque el avance es muy rápido. Entonces, eso. Yo he dado años una materia, una unidad curricular que le enseña a los estudiantes a estudiar, ¿sí? Y yo creo que eso es fundamental, ¿sí? Saber cómo abordar el objeto de conocimiento, ¿sí? De distintas disciplinas, porque no es lo mismo estudiar historia, filosofía, física, matemática, etc. Entonces, al alumno hay que enseñarle cómo estudiar. Y hay una cosa que no se enseña y se le pide al estudiante: relacionar, ¿sí? Relacionar. Y tratar de construir, digamos, medianamente una concepción coherente del mundo, ¿sí?, en el que estamos. Porque hay tres cosas que el alumno en el nivel secundario, me voy a referir a eso, el nivel secundario, tiene que aprender. En primer lugar, tiene que conocer para conocerse a sí mismo. Es decir, todas las materias que le enseñen le tienen que ayudar a conocerse y a comprender a sí mismo. En segundo lugar, tiene que conocer o aprender para leer la realidad que lo rodea, ¿sí?, distinguirla. También, obviamente, para entrar a la universidad, etc. Y en tercer lugar, tiene que saber qué puede cambiar y qué no puede cambiar, cuáles son los límites que tiene para leer y cambiar y transformar esa realidad que le rodea. Por supuesto que para eso necesita creatividad, imaginación, capacidad crítica y conocimiento, que es básico.